Bienvenidos a una clase magistral de la asignatura Matemática Básica. El tema de la clase de hoy será funciones exponenciales. Los libros son peligrosos. Los mejores deberían ser etiquetados con un "esto podría cambiar tu vida". Helen Exley. El objetivo de la clase de hoy será identificar propiedades de funciones exponenciales para resolver ejercicios de este tipo de funciones. Conoceremos qué son función exponencial, propiedades y la representación gráfica de cada una de ellas. La bibliografía recomendada con el enlace correspondiente para que puedan acceder a través de la biblioteca virtual. ¿Qué son funciones exponenciales? Una función exponencial es aquella que la variable independiente aparece en el exponente y tiene de base una constante a. Su expresión se la conoce de la siguiente manera. F de x es igual a la variable a elevado a la x. Siendo a un número real positivo, a debe ser mayor a 0 y diferente de 1. A debe ser diferente de 1 porque recuerden que el 1 elevado a cualquier potencia siempre va a ser 1. Cuando a está entre un valor de 0 y 1, la función exponencial es una función decreciente. Y cuando a es mayor a 1, la función es creciente. Aquí tenemos una gráfica que corresponde a una función exponencial. También se puede denotar la función como exponente de x. Siempre va a tomar valores parecidos a los que tengo aquí y la gráfica siempre tiende a tener una forma similar a esta. Dependiendo del valor que tenga la constante a, puede ser que esté hacia arriba de la recta o por debajo de la recta. Es decir, el eje de la x me va a servir a mí como eje de referencia. Si es que el valor es negativo, hagan de cuenta que le pongo un espejo y se da la imagen una vuelta y se genera exactamente la misma imagen pero por abajo de la recta. Ahí tienen un ejemplo. Si mi función es positiva, el valor de a es positivo, la gráfica me da como el color azul. Pero si es que tengo un valor negativo en a, la gráfica toma la vuelta y aparece por debajo de esa recta que estoy trazando para separar o para identificar la parte positiva de la negativa. Por lo general se dice que la función o el valor negativo de una función exponencial es como trabajarla con funciones logarítmicas. Es la inversa de una exponencial. Cuando a está entre un rango de 0 y de 1, yo puedo tener gráficas muy similares a estas de aquí. Esta sería mi función con un a positivo y la de acá si le trabajo con un valor de a negativo, como darle la vuelta a la misma imagen. ¿Cuáles son las características de este tipo de función? Pues que el dominio son todos los números reales. El dominio, todos los números reales, es decir, desde el menos infinito hasta el infinito positivo. Y el rango o recorrido son todos los números reales positivos, en este caso, en esta función. ¿Por qué positivos? Porque si ustedes observan, para el eje de las y, únicamente tendría que analizar con valores positivos. En ningún momento estoy tomando valores negativos. Si la función tiene un signo negativo delante de la a, se da la vuelta y ahí sí trabajaré con valores negativos. Por eso es que es necesario analizar la forma que tiene la gráfica para determinar el valor del dominio y el rango. Algunas propiedades que me permiten trabajar de forma directa con funciones exponenciales son las siguientes. Podrían encontrarse ustedes de esta manera, el exponente de x más y me dice que es la separación en un producto, exponente de x por exponente de y. El exponente de x menos y se convierte en una división, exponente de x sobre el exponente de y. Y el exponente de menos x, es decir, cuando tengo un exponente negativo, lo convierto en un valor positivo colocando 1 sobre ese exponente de x. Pero la forma más común, como ustedes van a familiarizarse mucho más con su trabajo en exponentes, va a ser de la siguiente manera. Si a es 1,
no importa la potencia a la que esté elevada, siempre será igual a 1. A elevado a la 1 es igual al valor de A. A elevado a la 0 es igual a 1. Significa que si es que tengo un 8, un 7, un 16, cualquier número aquí, pero esté elevado a la 0, el resultado siempre será igual a 1. Si tengo un 5 elevado a la 1, su resultado será el mismo valor de A, es decir, será igual a 5. Cuando vean ustedes dos potencias que tienen la misma base, lo que hago es colocar la base y sumar los exponentes. Aquí tengo en cambio una base elevado a un exponente y esto de aquí está multiplicado por otro exponente. Es lo mismo que ustedes coloquen el valor de A y multipliquen estos dos valores para colocar un solo exponente acá. Si es que el valor del exponente es un número negativo, se convierte en positivo colocando 1 sobre el valor de A y aquí el exponente que corresponda, ¿no? En este caso, a la menos 1 se haría 1 positivo. Pero si es diferente de 1, es cualquier exponente, un 3, por ejemplo, coloco 1 sobre A a la 3 y ya tendría un valor positivo. ¿Por qué A debe ser diferente de 0? Porque aquí me quedaría A a la 0, 1 y no tendría ningún sentido trabajarlo de esta manera. Si tengo una división, que sería esto de aquí, convertido en una propiedad, me dice que coloco la misma base y resto los exponentes. Si tengo por el contrario una división de dos bases elevados a un exponente, puedo convertirles en valores individuales colocando la base y el exponente arriba, la base y el exponente abajo. Si de igual manera tengo dos bases pero están divididas y elevadas a la menos 1, se hace positivo si le invierto los valores, B sobre A. Si en cambio tengo esa misma base para otra base, pero elevado a un menos n, a cualquier otra potencia diferente de 1, invierto de igual manera, pero conservando el exponente para cada uno de ellos. ¿Sí? Aquí me faltaría de pronto aumentarle una más. No, está aquí. Cuando sería esta de aquí convertida en esta primera de acá. Entonces, A a la n por A a la m es igual a la base, o en este caso al valor de A, y sumado sus dos exponentes. Es exactamente lo mismo, pero muchas de las veces es más factible trabajar con esta tablita para entender de mejor manera las propiedades utilizadas. Aquí hay un ejercicio. Por ejemplo, me dice, determine el dominio y rango de la siguiente función. Y me dan esta función de aquí. Si yo aplico propiedades para tratar de hacer un poquito más fácil la gráfica como tal, yo tendría que recordar varios principios. Esto de aquí se convierte en dos bases multiplicadas. Si es que yo le pongo o saco como factor común el signo y multiplico por un x menos 1. Esto de aquí también puedo agrupar porque sería n por m y se convierte en a la n por m. Estoy destruyendo esta operación. ¿Con qué objeto hago esto? Para que este valor negativo, utilizando la propiedad de a a la menos n, se convierta en 1 sobre a a la n. Es decir, esto se convierte en 1/3 y el signo le saco por fuera. Y me queda un valor de x menos 1 como exponente y a esto le resto el 2. ¿Para qué me sirve este valor de 2, el valor que está adicional? Yo ya tengo más o menos una idea de cómo sería la función exponente de acuerdo a las gráficas que tenemos. El hecho de que esté el símbolo negativo delante significa de que la gráfica irá hacia abajo de la recta. Pero este menos 2 posiblemente me sirve de referencia para saber que por y igual a 2 negativo, por ahí pasaría la función o la gráfica de esta función. Para hacerlo de forma manual, yo tendría que ir dando valores a x y reemplazando en mi función y ya tendría la forma o la gráfica directamente para poderla ir trabajando y graficando. Pero también me puedo apoyar muchísimo de herramientas como GeoGebra para poder realizar la gráfica de esa función. Vamos a ver entonces cómo se grafica una función usando GeoGebra. Esa misma gráfica que les acabé de mencionar hace un momentito, si ustedes observan lo que me genera GeoGebra, me dice que por el punto menos 2
comenzaría yo a trazar una línea imaginaria y desde ahí vendría el sentido de esta gráfica correspondiente a mi función exponencial. ¿Cuál sería el dominio de esta gráfica? En valores de x yo puedo tomar desde el menos infinito hacia el infinito positivo. Pero en cambio, para el rango, únicamente diría que va desde el menos infinito hasta el menos 2. ¿Sí? Valores de y únicamente hasta el menos 2. Cualquiera sea la forma o la ecuación que yo coloque, siempre me va a dar la gráfica, la herramienta GeoGebra. Aquí tengo otro ejemplo. Puse 7x al cubo multiplicado por 2x a la menos 4. ¿Qué tengo entonces? La multiplicación de estos dos valores y me produce una gráfica similar a esta. Como hay un valor positivo, pues tengo una imagen hacia arriba y ese exponente negativo provoca un 1 sobre 2 a la x elevado a la cuarta y es por eso la razón de este otro pedazo hacia abajo. Ahora bien, ¿cómo utilizo la herramienta GeoGebra? Voy a dejar de compartir mi pantalla y voy a abrirles la herramienta GeoGebra para que podamos observar cómo funciona o cómo trabaja dicha herramienta. Ustedes la pueden descargar de internet, es una herramienta gratuita, bastante fácil de manejar, o también pueden apoyarse utilizando ustedes GeoGebra Online. ¿Qué significa eso? Que les permite trabajar sin necesidad de descargarse la aplicación. Voy a compartirles nuevamente mi pantalla para que puedan observar la herramienta. Esta es GeoGebra. Lo único que tengo que hacer es escribir en la parte de abajo la función que quiero graficar. Si yo digo y es igual y pongo ahí un 7, pongámosle entre paréntesis, tengo aquí un 6x más 2, por ejemplo, pero decido elevarle el elevado, el signo es ese sombrerito que en los teclados en inglés ustedes tienen sobre la tecla número 6. Y le pongo un elevado al cubo, ¿sí? El hecho de que tenga yo la función, simplemente ingresando la función, yo ya tendría una gráfica similar a algo como está aquí. Entonces, si ustedes observan la forma que tiene esta gráfica, tranquilamente podríamos determinar el valor o el dominio y rango de esa función. Ustedes pueden observar que al momento que introducen la función, basta con que ingresen la función, GeoGebra hace automáticamente la gráfica correspondiente. Si le quiero cambiar, si les digo a no le quiero elevar a la 3, voy a dejarle como una función lineal, solamente le puse 6x más 2, es una línea recta que tiene puntos de corte, el punto 1 que sería en este punto 2 y el siguiente que sería en el punto de acá. Como no está muy clarito, no sé en qué punto exactamente, puedo apoyarme del resto de herramientas que tiene el mismo GeoGebra y definir el punto exacto por donde está pasando esta recta. Basta con que yo le dé un clic y me dice, el punto A pasa por 0 en X, 2 en Y, y el punto B por menos 0.33 en X y 0 en Y. Puntos de corte, como yo puedo sacar la gráfica como tal. Analizando esto, recordemos que las funciones de tipo lineal tenían como dominio y rango del menos infinito al infinito positivo y desde el menos infinito al infinito positivo para el rango. ¿Por qué? Si ustedes observan, cada vez que yo voy haciendo más pequeño, yo veo que la línea en realidad no tiene final. Esa línea está yendo desde el infinito positivo y negativo. ¿Sí? Entonces, es una manera directa que yo pueda sacar como referencia algo como esto de aquí. Si a esta misma función yo le quiero conformar o transformar en una función racional, es decir, aquella que tenía un denominador, yo coloco aquí el slash que significa dividido para, vuelvo a abrir paréntesis y aquí le puedo poner, por ejemplo, un 3x menos 2. Enter. Esa gráfica se transforma en una gráfica similar a esta, en donde lo que estoy haciendo es simplemente dividiendo o cortando la gráfica en el punto o asíntota imaginaria en donde no podría jamás pasar la recta.
¿Cuál es ese valor? Si descomponen el denominador, dice 3x menos 2 igual a 0. X sería entonces igual a 2/3. Por ese valor de 2/3, habría aquí una línea imaginaria y me permitiría dividir la gráfica en este sentido. ¿Sí? ¿Qué tengo entonces con esto de aquí? La manera como yo puedo determinar el valor de la asíntota, en este caso, el punto por donde jamás pasaría la función, su dominio que iría desde menos infinito hasta el 2/3 abierto, unido al 2/3 abierto hasta el infinito positivo. Y el rango, yo diría que va desde el menos infinito hasta el 2 abierto, unido desde el 2 abierto hasta el infinito positivo. Y es una manera entonces que podemos usar para buscar el dominio y rango directamente apoyándonos de herramientas como las que vemos en este caso. Bien, entonces, voy a continuar ahora analizando un caso denominado el caso de la Torre Eiffel, que tengo aquí. Voy a compartirles mi pantalla. Para este caso de la Torre Eiffel, se habla mucho de que es necesario el que yo haga listo. Es necesario de que yo haga solamente un análisis del tipo de funciones que estamos viendo en este momento. Estamos hablando entonces de lo que es la Torre Eiffel. Esa Torre Eiffel es una de las aplicaciones de funciones exponenciales. Ahora, ¿por qué? La Torre Eiffel fue creada en 1889. Es una estructura de hierro pudelado diseñada por Gustave Eiffel. Aplica el álgebra y el cálculo infinitesimal para desarrollar una ecuación adaptable al peso de la torre. Para hacernos una idea de cómo se aplica, antes se debe comprender que es una ecuación exponencial. Una ecuación exponencial es aquella ecuación en la que la variable al despejar se encuentra en el exponente, siempre, ¿no es cierto?, la base elevado al exponente x, representada por una función exponencial, es decir, una gráfica que nos muestra su desarrollo. Las funciones son infinitas, pero acercándonos siempre a un límite conocido por asíntotas, dándonos el cero, que sería el plano horizontal del suelo, y el más infinito, el eje vertical de la torre. El matemático Weidmann dedujo la base para la construcción de la torre. Un factor crucial para los cálculos que Eiffel tenía en mente pasaba por calibrar el efecto de las fuerzas ejercidas por el viento sobre determinados puntos estructurales de la torre. Weidmann encontró una solución exacta de la ecuación en forma de una función exponencial que se ajusta rigurosamente a la forma de la mitad superior. En realidad, tuvo que hacer un estudio bastante complejo para determinar exactamente los valores que tenía que utilizar para construir dicha torre, pero lo hizo a partir de la ecuación exponencial. Lógicamente, el cálculo es bastante complejo, bastante extenso, pero la idea es que se den cuenta de que aplicado, por ejemplo, al diseño gráfico, las funciones tienen o juegan un papel fundamental para que nosotros podamos aplicar ingenio y determinar cualquier modelo de construcción. La clave para su solución deriva de dos ecuaciones exponenciales diferentes interconectadas, una para la mitad superior de la torre y la otra en la que interviene el factor de sobredimensionamiento de seguridad de la estructura en su base. Cálculos matemáticos bastante complejos que, sin embargo, partieron del análisis de una simple función exponencial. Otros casos relacionados con el área, por ejemplo, de arquitectura, de diseño gráfico, son ejemplos como los que aparecen aquí. Para que haya podido construir este teatro popular de Niterói en Brasil, fue necesario emplear funciones trigonométricas.
Por aquí tenemos otro ejemplo típico. Cuando yo quiero hacer un rascacielos, necesito analizar funciones logaritmo. Es decir, ustedes necesitan utilizar funciones en cualquier área de estudio en donde yo necesite tener una idea, más o menos darme una forma de qué es lo que necesito construir. Partiendo de ecuaciones simples, yo puedo construir modelos realmente complejos que me van a permitir a mí completar o construir cualquier cosa que yo tenga en mente. Me va a apoyar muchísimo el análisis de funciones en cualquier carrera que requiera del intelecto, del diseño, de comprender un poquito el funcionamiento de ecuaciones y un proceso matemático un poco más extenso, pero que parte básicamente de un análisis de funciones. Eso es todo por la clase del día de hoy. Agradezco mucho la atención prestada. Nos veremos en una siguiente clase. Muchas gracias.